La aventura de la cara amarilla. Por Arthur Conan Doyle. Al publicar estos breves bocetos, basados en los numerosos casos en los que, las singulares dotes de mis compañeros nos han convertido en oyentes, y eventualmente, en actores de algún extraño drama. Es natural que me detenga más en sus éxitos que en sus fracasos. Y esto no tanto por su reputación, porque, de hecho, era cuando estaba al límite de su ingenio, cuando su energía y su versatilidad eran más admirables. Sino porque donde él fallaba, ocurría con demasiada frecuencia que nadie más lo lograba. Y que el cuento quedó para siempre sin conclusión. De vez en cuando, sin embargo, sucedía que incluso cuando se equivocaba, se descubría la verdad. He observado media docena de casos de este tipo, de los cuales el asunto de la segunda mancha, y el que ahora voy a contar, son los dos que presentan los rasgos de mayor interés. Sherlock Holmes era un hombre que rara vez hacía ejercicio por hacer ejercicio. Pocos hombres eran capaces de realizar un esfuerzo muscular mayor. Y él era sin duda uno de los mejores boxeadores de su peso que jamás haya visto. Pero consideraba el esfuerzo corporal, sin objetivo, como un desperdicio de energía. Y rara vez se movía excepto cuando tenía algún objetivo profesional que cumplir. Entonces fue absolutamente incansable e infatigable. Es notable que se hubiera mantenido entrenando en tales circunstancias. Pero su dieta era generalmente de lo más escasa. Y sus hábitos eran simples, al borde de la austeridad. Salvo el consumo ocasional de cocaína, no tenía vicios. Y solo recurría a la droga como protesta contra la monotonía de la existencia, cuando los casos eran escasos, y los periódicos carecían de interés. Un día, de principios de primavera, se había relajado lo suficiente como para ir a dar un paseo conmigo por el parque, donde los primeros brotes verdes comenzaban a brotar sobre los olmos, y las pegajosas puntas de lanza de los castaños empezaban a estallar en sus 5 hojas. Durante 2 horas, divagamos juntos la mayor parte del tiempo. En silencio. Como corresponde a 2 hombres que se conocen íntimamente. Eran casi las 5 cuando regresamos a Baker Street una vez más. Disculpe, señor, dijo nuestro Botones, mientras abría la puerta. Ha estado aquí un caballero preguntando por usted, señor Holmes. Me miró con reproche. Demasiado para los paseos por la tarde, dijo él. Entonces, ¿se ha ido este caballero? Sí, señor. ¿No le invitaste a pasar? Sí, señor, él entró. ¿Cuánto tiempo esperó? Media hora, señor. Era un caballero muy inquieto, señor. Caminaba y pateaba todo el tiempo que estuvo aquí. Yo estaba esperando afuera de la puerta, señor, y podía oírlo. Por fin salió al pasillo, y gritó. Ese hombre nunca vendrá. Esas fueron sus mismas palabras, señor. Solo tendrá que esperar un poco más, le dije. Esperaré al aire libre,
porque me siento medio ahogado, dijo. Volveré dentro de poco. Y después de eso él, bajó y salió. Y todo lo que pude decirle no lo detuvo. Bueno, hiciste lo mejor que pudiste, dijo Holmes, mientras entrábamos a nuestra habitación. Sin embargo, es muy molesto, Watson. Necesitaba urgentemente un caso, y a juzgar por la impaciencia del hombre, parece que fuera importante. Hola. Esa no es tu pipa sobre la mesa. Debe haberla dejado el olvidada. Un bonito brezo viejo con un tallo largo, y bonito de lo que los estancos llaman ámbar. Me pregunto cuántas boquillas de ámbar auténtico hay en Londres. Algunas personas piensan que una mosca en él es una señal. Bueno, debe haber estado perturbado mentalmente al dejar su pipa olvidada, que evidentemente valora mucho. ¿Cómo sabes que lo valora mucho? Yo pregunté. Bueno, debería calcular el costo original de la pipa en 7 peniques y 6 peniques. Ahora, como ve, ha sido reparado 2 veces. Una en el tallo de madera y otra en el ámbar. Cada una de estas reparaciones, hechas, como veis, con bandas de plata, debieron costar más que la pipa originalmente. El hombre debe valorar mucho la pipa cuando prefiere repararla antes que comprar una nueva con el mismo dinero. ¿Algo más? Pregunté. Porque Holmes estaba dándole vueltas a la pipa en su mano. Y mirándola con su peculiar manera pensativa. La levantó, y la golpeó con su largo y delgado dedo índice, como lo haría un profesor que estuviera dando una conferencia sobre un hueso. En ocasiones, las tuberías presentan un interés extraordinario, afirmó. Nada tiene más individualidad, salvo quizás los relojes, y los cordones de las botas. Las indicaciones aquí, sin embargo, no son muy marcadas ni muy importantes. El dueño es evidentemente un hombre musculoso, zurdo, con una dentadura excelente, descuidado en sus hábitos, y sin necesidad de practicar economía. Mi amigo me dio la información de manera muy informal, pero vi que me miró para ver si había seguido su razonamiento. ¿Crees que un hombre debe ser rico si fuma una pipa de 7 chelines? Dije. Esto es mezcla Grosvenor a 8 peniques la onza, respondió Holmes, golpeando un poco en su palma. Como podría conseguir una fumada excelente, por la mitad de precio, no necesita ahorrar dinero. ¿Y los otros puntos? Tiene la costumbre de encender su pipa con lámparas y chorros de gas. Se puede ver que está bastante carbonizada por un lado. Por supuesto, un partido no podría haber hecho eso. ¿Por qué un hombre debería acercar una cerilla al costado de su pipa? Pero no se puede encenderlo junto a una lámpara, sin que se queme el cuenco. Y todo está en el lado derecho de la tubería. De ahí deduzco que es zurdo. Acerca tu propia pipa a la lámpara. Y ves con qué naturalidad, siendo diestro, acercas el lado izquierdo a la llama. Podrías hacerlo una vez al revés, pero no de forma constante. Esto siempre se ha considerado así. Luego ha mordido su ámbar.
Se necesita un tipo musculoso, enérgico y con una buena dentadura para hacer eso. Pero si no me equivoco lo oigo en la escalera. Así que tendremos algo más interesante que estudiar que su pipa. Un instante después se abrió nuestra puerta, y un joven alto entró en la habitación. Estaba bien vestido, aunque discretamente, con un traje gris oscuro. Y llevaba un despertador marrón en la mano. Debería haberle calculado unos 30 años, aunque en realidad era algunos años mayor. Le pido perdón, dijo, con cierta vergüenza. Supongo que debería haber llamado. Sí, por supuesto que debería haber llamado. La verdad es que estoy un poco alterado, y a eso hay que atribuirlo todo. Se pasó la mano por la frente como un hombre medio aturdido, y luego se cayó en lugar de sentarse sobre una silla. Puedo ver que no ha dormido durante una noche o dos, dijo Holmes, con su manera tranquila y afable. Eso pone a prueba los nervios de un hombre más que el trabajo, y más incluso que el placer. ¿Puedo preguntarte cómo puedo ayudarte? Quería su consejo, señor. No sé qué hacer, y toda mi vida parece haberse hecho pedazos. ¿Desea contratarme como detective consultor? No solo eso. Quiero su opinión como hombre juicioso, como hombre de mundo. Quiero saber qué debo hacer a continuación. Espero en Dios que puedas decírmelo. Hablaba en arrebatos breves, agudos y entrecortados. Y me pareció que, hablar le resultaba muy doloroso, y que su voluntad prevalecía en todo momento sobre sus inclinaciones. Es algo muy delicado, dijo. A uno no le gusta hablar de sus asuntos internos con extraños. Me parece espantoso discutir la conducta de mi propia esposa, con dos hombres a los que nunca he visto antes. Es horrible tener que hacerlo. Pero estoy al límite de mis fuerzas, y necesito un consejo. Mi querido señor Grant Monroe, comenzó Holmes. Nuestro visitante saltó de su silla. ¿Qué? Gritó. ¿Sabes mi nombre? Si desea conservar su incógnito, dijo Holmes, sonriendo. Le sugeriría que deje de escribir su nombre en el forro de su sombrero, o que gire la corona hacia la persona a la que se dirige. Estaba a punto de decir que mi amigo y yo hemos escuchado muchos secretos extraños en esta sala. Y que hemos tenido la buena suerte de traer paz a muchas almas atribuladas. Confío en que podamos hacer lo mismo por usted. Puedo rogarle. Ya que el tiempo puede resultar importante, que me proporcione los hechos de su caso sin más demora. Nuestro visitante volvió a pasarse la mano por la frente, como si lo encontrara amargamente duro. Por cada gesto y expresión pude ver que era un hombre reservado y autónomo. Con un toque de orgullo en su naturaleza, más propenso a ocultar sus heridas que a exponerlas. Luego, de repente, con un gesto feroz de la mano cerrada, como quien arroja la reserva al viento, comenzó. Los hechos son estos, señor Holmes, dijo. Soy un hombre casado, y lo soy desde hace 3 años. Durante ese tiempo,
mi esposa y yo nos amamos con tanto cariño, y vivimos tan felices como cualquiera de los dos que alguna vez estuvieron unidos. No hemos tenido ninguna diferencia, ni una sola, en pensamiento, palabra o acción. Y ahora, desde el lunes pasado, de repente ha surgido una barrera entre nosotros. Y descubro que hay algo en su vida, y en sus pensamientos de lo que sé tan poco como si fuera la mujer que pasa junto a mí en la calle. Estamos distanciados, y quiero saber por qué. Ahora hay una cosa que quiero inculcarle antes de continuar, señor Holmes. Effie me ama. No dejes que haya ningún error al respecto. Ella me ama con todo su corazón y alma, y nunca más que ahora. Lo sé. Lo siento. No quiero discutir sobre eso. Un hombre puede darse cuenta fácilmente cuando una mujer lo ama. Pero existe un secreto entre nosotros, y nunca podremos ser los mismos hasta que se aclare. Por favor, déjeme conocer los hechos, señor Munro, dijo Holmes, con cierta impaciencia. Te diré lo que sé sobre la historia de Effie. Era viuda cuando la conocí, aunque bastante joven, solo 25 años. Su nombre entonces era señora Hebron. Se fue a América cuando era joven y vivió en la ciudad de Atlanta, donde se casó con este Hebron, que era un abogado con buena práctica. Tuvieron un hijo, pero la fiebre amarilla se desató gravemente en el lugar, y tanto el marido como el hijo murieron a causa de ella. He visto su certificado de defunción. Esto la asqueó de Estados Unidos, y volvió a vivir con una tía soltera en Pine, en Middlesex. Debo mencionar que su marido la había dejado en una posición cómoda, y que ella tenía un capital de unas 4.500 libras. Que él había invertido tan bien, que le reportaba un rendimiento medio del 7%. Solo llevaba 6 meses en Pine cuando la conocí. Nos enamoramos, y nos casamos unas semanas después. Yo también soy comerciante de lúpulo, y como tengo unos ingresos de 700 u 800 libras, nos encontramos en una posición cómoda. Y alquilamos una bonita villa de 80 libras al año en Norbury. Nuestro pequeño lugar era muy rural, considerando que está tan cerca de la ciudad. Teníamos una posada y 2 casas un poco más arriba de nosotros, y una sola cabaña al otro lado del campo que está frente a nosotros. Y fuera de ellas no había casas hasta llegar a la mitad del camino a la estación. Mi negocio me llevaba a la ciudad en determinadas temporadas. Pero en verano tenía menos que hacer, y luego, en nuestra casa de campo, mi esposa y yo éramos tan felices como se podía desear. Te digo que nunca hubo sombra entre nosotros hasta que comenzó este maldito asunto. Hay una cosa que debo decirles antes de continuar. Cuando nos casamos, mi esposa me entregó todos sus bienes, más bien en contra de mi voluntad. Porque vi lo incómodo que sería si mis asuntos comerciales salieran mal. Sin embargo, ella quiso que así fuera y así se hizo. Bueno, hace unas 6 semanas vino a verme. Jack, dijo ella. Cuando tomaste mi dinero dijiste que si alguna vez quería algo tenía que pedírtelo. Ciertamente, dije.
Es todo tuyo. Bueno, dijo ella, quiero 100 libras. Me quedé un poco asombrado, porque había imaginado que era simplemente un vestido nuevo, o algo así que ella buscaba. ¿Para qué diablos? Yo pregunté. Oh, dijo ella, en su manera juguetona, dijiste que solo eras mi banquero, y los banqueros nunca hacen preguntas, ¿sabes? Si realmente lo dices en serio, por supuesto que tendrás el dinero, dije. Oh, sí, lo digo en serio. Y no me dirás para qué lo quieres. Quizás algún día, pero no ahora, Jack. Así que tuve que contentarme con eso, aunque era la primera vez que había algún secreto entre nosotros. Le di un cheque y nunca pensé más en el asunto. Puede que no tenga nada que ver con lo que vino después, pero pensé que era correcto mencionarlo. Bueno, les dije hace un momento que hay una cabaña no lejos de nuestra casa. Solo hay un campo entre nosotros, pero para llegar a él hay que ir por la carretera. Y luego girar por un carril. Un poco más allá hay un pequeño y bonito bosquecillo de abetos escoceses. Y a mí me gustaba mucho pasear por allí, porque los árboles siempre son algo amable con los vecinos. La cabaña había estado vacía durante 8 meses. Y era una lástima, porque era una bonita casa de 2 pisos, con un porche antiguo y madreselva a su alrededor. Me he parado muchas veces, y he pensado que sería una pequeña y bonita granja. Bueno, el lunes pasado por la tarde estaba paseando por allí, cuando me encontré con una furgoneta vacía que subía por el camino. Y vi un montón de alfombras y cosas tiradas en el césped junto al porche. Estaba claro que por fin habían alquilado la cabaña. Pasé por allí, y me pregunté qué clase de gente serían los que habían venido a vivir tan cerca de nosotros. Y mientras miraba, de repente me di cuenta de que un rostro me observaba desde una de las ventanas superiores. No sé qué había en esa cara, señor Holmes, pero pareció provocarme un escalofrío en la espalda. Estaba un poco alejado, de modo que no podía distinguir los rasgos. Pero había algo antinatural e inhumano en el rostro. Esa fue la impresión que tuve. Y avancé rápidamente para ver más de cerca a la persona que me estaba observando. Pero mientras lo hacía, el rostro desapareció de repente, tan repentinamente que pareció haber sido arrastrado a la oscuridad de la habitación. Me quedé 5 minutos pensando en el asunto, y tratando de analizar mis impresiones. No sabría decir si el rostro era el de un hombre o una mujer. Había estado demasiado lejos de mí para eso. Pero su color fue lo que más me impresionó. Era de un lívido color blanco tiza, y tenía algo rígido, que resultaba sorprendentemente antinatural. Estaba tan perturbado que decidí ver un poco más a los nuevos habitantes de la cabaña. Me acerqué y llamé a la puerta, que fue abierta al instante por una mujer alta y demacrada, con un rostro severo y amenazador. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó, con acento norteño. Soy tu vecino de allá, dije, señalando con la cabeza hacia mi casa. Veo que te acabas de mudar,
así que pensé que sí podía ayudarte en algo. Ay, bueno, preguntaré cuando te necesitaremos, sí, dijo ella. Y me cerró la puerta en la cara. Molesto por el grosero rechazo, le di la espalda y caminé a casa. Durante toda la noche, aunque intenté pensar en otras cosas, mi mente seguía pensando en la aparición en la ventana y en la grosería de la mujer. Decidí no decirle nada sobre lo primero a mi esposa. Porque es una mujer muy nerviosa, y no deseaba que ella compartiera la impresión desagradable que me había producido. Sin embargo, antes de quedarme dormido le comenté que la cabaña ya estaba ocupada, a lo que ella no respondió. Normalmente tengo el sueño muy profundo. En la familia siempre se bromeaba diciendo que nada podía despertarme durante la noche. Y sin embargo, de alguna manera en esa noche en particular, sí pudo haber sido la ligera emoción producida por mi pequeña aventura o no. No lo sé, pero dormí mucho más liviano que de costumbre. En medio de mis sueños tenía vagamente conciencia de que algo estaba pasando en la habitación. Y poco a poco me di cuenta de que mi esposa se había vestido. Y se puso la capa y el sombrero. Mis labios estaban entreabiertos para murmurar algunas palabras somnolientas de sorpresa. O de protesta ante tan inoportuna preparación. Cuando de repente mis ojos entreabiertos se posaron en su rostro, iluminado por la luz de las velas. Y el asombro me dejó mudo. Tenía una expresión como nunca antes la había visto. Una expresión que habría creído que ella era incapaz de asumir. Estaba mortalmente pálida, y respiraba aceleradamente, mirando furtivamente hacia la cama mientras se abrochaba la manta. Para ver si me había molestado. Luego, creyendo que yo todavía dormía, salió silenciosamente de la habitación. Y un instante después oí un crujido agudo que sólo podía proceder de las bisagras de la puerta principal. Me senté en la cama, y golpeé la barandilla con los nudillos, para asegurarme de que estaba realmente despierto. Luego saqué mi reloj de debajo de la almohada. Eran las 3 de la mañana. ¿Qué diablos podría estar haciendo mi esposa en el camino rural a las 3 de la mañana? Me senté durante unos 20 minutos dándole vueltas al asunto en mi mente y tratando de encontrar alguna posible explicación. Cuanto más pensaba, más extraordinario e inexplicable me parecía. Todavía estaba desconcertado cuando escuché la puerta cerrarse suavemente de nuevo. Y sus pasos subiendo las escaleras. ¿Dónde has estado, Effie? Pregunté mientras ella entraba. Ella dio un violento sobresalto, y una especie de grito entrecortado cuando hablé. Y ese grito y ese sobresalto me preocuparon más que todo lo demás, porque había algo indescriptiblemente culpable en ellos. Mi esposa siempre había sido una mujer de naturaleza franca y abierta, y me dio escalofríos verla colarse en su propia habitación. Llorar, y hacer una mueca cuando su propio marido le hablaba. «¿Estás despierto, Jack?», gritó, con una risa nerviosa. «Vaya, pensé que nada podría despertarte». «¿Dónde has estado?», pregunté,
más severamente. No me sorprende que te sorprendas, dijo ella, y pude ver que sus dedos temblaban mientras desabrochaba los cierres de su manto. Vaya, nunca recuerdo haber hecho algo así en mi vida. El caso es que sentí como si me ahogara, y tenía un deseo absoluto de respirar aire fresco. Realmente creo que me habría desmayado si no hubiera salido. Me quedé unos minutos en la puerta, y ahora ya soy yo misma otra vez. Durante todo el tiempo que me estuvo contando esta historia, ni una sola vez miró en mi dirección. Y su voz era bastante diferente a su tono habitual. Para mí era evidente que estaba diciendo mentiras. No respondí nada, sino que me volví de cara a la pared, con el corazón enfermo y la mente llena de mil dudas y sospechas venenosas. ¿Qué era lo que mi esposa me ocultaba? ¿Dónde había estado durante esa extraña expedición? Sentí que no tendría paz hasta que lo supiera. Y, sin embargo, me abstuve de volver a preguntarle después de que ella me dijera mentiras. El resto de la noche estuve dando vueltas y vueltas, formulando teoría tras teoría, cada una más improbable que la anterior. Debería haber ido a la ciudad ese día, pero estaba demasiado perturbado como para poder prestar atención a asuntos comerciales. Mi esposa parecía estar tan molesta como yo, y por las pequeñas miradas inquisitivas que me lanzaba, pude ver que entendía que yo no creía en su afirmación y que no sabía qué hacer. Apenas cambiamos una palabra durante el desayuno, e inmediatamente después salí a dar un paseo para reflexionar sobre el asunto al aire libre de la mañana. Fui hasta el Palacio de Cristal, pasé una hora en el recinto y a la 1 ya estaba de regreso en Norbury. Sucedió que mi camino me llevó más allá de la cabaña, y me detuve un instante para mirar las ventanas, y ver si podía ver el extraño rostro que me había mirado el día anterior. Mientras estaba allí, imagínese mi sorpresa, señor Holmes, cuando la puerta se abrió de repente y mi esposa salió. Me quedé mudo de asombro al verla. Pero mis emociones no fueron nada comparadas con las que se mostraron en su rostro cuando nuestras miradas se encontraron. Por un instante pareció desear volver a encogerse dentro de la casa. Y luego, viendo cuán inútil debía ser todo ocultamiento, se adelantó, con el rostro muy pálido, y ojos asustados que desmentían la sonrisa en sus labios. «Ah, Jack», dijo, «acabo de entrar para ver si puedo ayudar en algo a nuestros nuevos vecinos». «¿Por qué me miras así, Jack? ¿Tú no estás enfadado conmigo?» «Entonces», dije. «Aquí es donde estuviste durante la noche». «¿Qué quieres decir?» Ella lloró. «Tú viniste aquí». «Estoy seguro de eso». «¿Quiénes son estas personas para que las visites a tal hora?» «No he estado aquí antes». «¿Cómo puedes decirme lo que sabes que es falso?» Lloré. Tu misma voz cambia mientras hablas. ¿Cuándo he tenido un secreto para ti? Entraré en esa cabaña y sondearé el asunto hasta el fondo. No, no, Jack, por el amor de Dios. Ella jadeó, con una emoción incontrolable. Luego, cuando me acercaba a la puerta, me agarró de la manga,
y me empujó hacia atrás con fuerza convulsiva. «Te imploro que no hagas esto, Jack», gritó. «Te juro que algún día te lo contaré todo. Pero nada más que desdicha puede surgir de ello si entras en esa cabaña». Luego, mientras intentaba quitármela de encima, ella se aferró a mí en un frenesí de súplica. «Créeme, Jack». Ella lloró. «Confía en mí solo por esta vez. Nunca tendrás motivos para arrepentirte. Sabes que no tendría ningún secreto contigo si no fuera por ti. En esto está en juego toda nuestra vida. Si vienes a casa conmigo, todo estará bien. Si entras a la fuerza en esa cabaña, todo se acabará entre nosotros». Había tanta seriedad y tanta desesperación en su actitud que sus palabras me detuvieron. Y me quedé indeciso ante la puerta. «Confiaré en ti con una condición, y solo con una condición», dije al fin. «Es que este misterio llega a su fin a partir de ahora. Eres libre de preservar tu secreto, pero debes prometerme que no habrá más visitas nocturnas ni hechos que no sean de mi conocimiento. Estoy dispuesto a olvidar lo que ya ha pasado, si me prometes que no habrá más en el futuro». «Estaba segura de que confiarías en mí», gritó. Con un gran suspiro de alivio. «Será tal como deseas. Ven, ven a la casa». Todavía tirando de mi manga, me sacó de la cabaña. Mientras íbamos, miré hacia atrás, y allí estaba ese rostro amarillo y lívido mirándonos por la ventana superior. ¿Qué vínculo podría haber entre esa criatura y mi esposa? ¿O cómo podría estar relacionada con ella la mujer tosca y ruda que había visto el día anterior? Era un extraño enigma y, sin embargo, sabía que mi mente nunca volvería a estar tranquila hasta que lo hubiera resuelto. Después de esto, me quedé en casa durante 2 días, y mi esposa pareció cumplir fielmente nuestro compromiso. Porque, hasta donde yo sé, nunca salió de casa. Al tercer día, sin embargo, tuve amplias pruebas de que su solemne promesa no era suficiente para frenarla. De esta influencia secreta que la alejaba de su marido y de su deber. Había ido a la ciudad ese día, pero regresé en el tren de las 2:40 en lugar del de las 3:36, que es mi tren habitual. Cuando entré a la casa, la criada salió corriendo al pasillo con cara de sorpresa. «¿Dónde está tu ama?», yo pregunté. «Creo que ha salido a caminar», respondió. Mi mente se llenó instantáneamente de sospecha. Corrí escaleras arriba para asegurarme de que ella no estuviera en la casa. Mientras lo hacía, miré por una de las ventanas superiores, y vi a la criada con la que acababa de hablar corriendo por el campo en dirección a la cabaña. Entonces, por supuesto, vi exactamente lo que significaba todo eso. Mi esposa había ido allí y le había pedido a la criada que la llamara si yo regresaba. Hormigueando de ira, corrí hacia abajo y me apresuré a cruzar. Decidido a terminar con el asunto de una vez por siempre. Vi a mi esposa y a la criada regresar corriendo por el camino. Pero no me detuve a hablar con ellas. En la cabaña yacía el secreto que ensombrecía mi vida.
Prometí que, pase lo que pase, ya no debería ser un secreto. Al llegar ni siquiera llamé a la puerta, sino que giré la manilla, y salí corriendo al pasillo. En la planta baja todo estaba tranquilo y en silencio. En la cocina sonaba una tetera sobre el fuego, y en el cesto yacía acurrucado un gran gato negro. Pero no había señales de la mujer que había visto antes. Corrí a la otra habitación, pero estaba igualmente desierta. Luego subí corriendo las escaleras, solo para encontrar otras 2 habitaciones vacías y desiertas en la parte superior. No había nadie en toda la casa. Los muebles y cuadros eran de la descripción más común y vulgar. Excepto en la única habitación en cuya ventana había visto el extraño rostro. Era cómodo y elegante, y todas mis sospechas se convirtieron en una llama feroz y amarga. Cuando vi que sobre la repisa de la chimenea había una copia de una fotografía de cuerpo entero de mi esposa, que había sido tomada a petición mía hacía solo 3 meses. Me quedé el tiempo suficiente para asegurarme de que la casa estuviera completamente vacía. Luego la dejé, sintiendo un peso en el corazón como nunca antes lo había sentido. Mi esposa salió al pasillo cuando yo entré a mi casa. Pero estaba demasiado herido y enojado para hablar con ella, y empujándola, entré en mi estudio. Ella me siguió, sin embargo, antes de que pudiera cerrar la puerta. Lamento haber roto mi promesa, Jack, dijo ella. Pero si supieras todas las circunstancias estoy segura que me perdonarías. Entonces cuéntamelo todo, dije. No puedo, Jack, no puedo, gritó. Hasta que no me digas quién ha estado viviendo en esa cabaña y a quién le has dado esa fotografía, nunca podrá haber confianza entre nosotros, dije. Y separándome de ella, salí de la casa. Eso fue ayer, señor Holmes, y no la he visto desde entonces, ni sé nada más sobre este extraño asunto. Es la primera sombra que se interpone entre nosotros, y me ha sacudido tanto que no sé qué debo hacer para arreglar esto. De repente esta mañana se me ocurrió que usted era el hombre indicado para aconsejarme, por eso he corrido hacia usted, y me pongo sin reservas en sus manos. Si hay algún punto que no he dejado claro, pregúnteme al respecto. Pero, sobre todo, dígame rápidamente lo que debo hacer, porque esta miseria es más de lo que puedo soportar. Holmes y yo habíamos escuchado con sumo interés esta extraordinaria declaración, pronunciada con el tono entrecortado, de un hombre que está bajo la influencia de emociones extremas. Mi compañero permaneció en silencio durante algún tiempo, con la barbilla apoyada en la mano, perdido en sus pensamientos. Dígame, dijo finalmente, ¿podría jurar que lo que vio en la ventana era la cara de un hombre? Cada vez que lo vi estaba a cierta distancia de él, de modo que me es imposible decirlo. Sin embargo, parece que usted quedó desagradablemente impresionado. Parecía tener un color antinatural, y tener una extraña rigidez en los rasgos. Cuando me acerqué, desapareció de un tirón. ¿Cuánto tiempo hace que tu esposa te pidió 100 libras? Casi 2 meses.
¿Has visto alguna vez una fotografía de su primer marido? No, hubo un gran incendio en Irlanda poco después de su muerte, y todos sus documentos fueron destruidos. Y, sin embargo, tenía un certificado de defunción. ¿Dices que lo viste? Sí. Consiguió un duplicado después del incendio. ¿Conociste alguna vez a alguien que la conociera en Estados Unidos? No. ¿Alguna vez habló de volver a visitar el lugar? No. ¿O recibir cartas de él? No. Gracias. Ahora me gustaría reflexionar un poco sobre el asunto. Sí, la cabaña ahora está permanentemente desierta, es posible que tengamos algunas dificultades. Sí, por otro lado, como creo que es más probable, los reclusos fueron advertidos de su llegada y se marcharon antes de que usted entrara ayer. Entonces pueden haber regresado ahora y deberíamos aclararlo todo fácilmente. Permítame aconsejarle, entonces, que regrese a Norbury y examine de nuevo las ventanas de la cabaña. Si tienes razones para creer que está habitada, no entres por la fuerza, y envíenos un telegrama a mi amigo y a mí. Estaremos con usted dentro de 1 hora después de recibirlo, y muy pronto llegaremos al fondo del asunto. ¿Y si todavía está vacío? En ese caso, saldré mañana y lo hablaré contigo. Bueno Y, sobre todo, no te inquietes hasta que sepas que realmente tienes una causa para ello. Me temo que esto es un mal negocio, Watson, dijo mi compañero, mientras regresaba después de acompañar al señor Grant Monroe hasta la puerta. ¿Qué haces de eso? Hacía un sonido feo, respondí. Sí. ¿Hay en ello un chantaje, o estoy muy equivocado? ¿Y quién es el chantajista? Bueno, debe ser la criatura que vive en la única habitación cómoda del lugar y tiene su fotografía encima de la chimenea. Le doy mi palabra, Watson, hay algo muy atractivo en ese rostro lívido junto a la ventana, y no me habría perdido el caso por nada del mundo. ¿Tienes una teoría? Sí, una provisional. Pero me sorprendería que no fuera correcto. El primer marido de esta mujer está en esa cabaña. ¿Por qué piensas eso? ¿De qué otra manera podemos explicar su frenética ansiedad de que su segundo no entre? Los hechos, tal como los leo, son más o menos así. Esta mujer se casó en Estados Unidos. Su marido desarrolló algunas cualidades odiosas. O diremos que contrajo alguna enfermedad repugnante y se volvió leproso o imbécil. Ella finalmente huye de él, regresa a Inglaterra, cambia de nombre y comienza su vida, según cree, de nuevo. Llevan 3 años casados, y cree que su posición es bastante segura. Habiendo mostrado a su marido el certificado de defunción de un hombre cuyo nombre ha asumido. Cuando de repente su primer marido descubre su paradero. O, podemos suponer, por alguna mujer sin escrúpulos que se ha apegado al inválido. Le escriben a la esposa y la amenazan con ir a exponerla. Pide 100 libras y trata de comprarla. Vienen a pesar de ello,
y cuando el marido le menciona casualmente a la esposa que hay recién llegados a la cabaña, ella sabe de alguna manera que son sus perseguidores. Espera hasta que su marido se duerma y luego baja corriendo para intentar convencerlos de que la dejen en paz. Al no tener éxito, vuelve a ir a la mañana siguiente, y su marido la recibe, como nos ha dicho, cuando sale. Ella le promete entonces no volver a ir allí. Pero 2 días después la esperanza de deshacerse de aquellos terribles vecinos fue demasiado fuerte para ella. E hizo otro intento, llevándose consigo la fotografía que probablemente le habían exigido. En medio de esta entrevista, la doncella se apresuró a decir que el amo había regresado a casa. Y la esposa, sabiendo que él bajaría directamente a la cabaña, apresuró a los inquilinos a salir por la puerta trasera al bosquecillo de árboles y abetos. Probablemente, que se mencionó que se encontraba cerca. De esta manera encontró el lugar desierto. Sin embargo, me sorprendería mucho que siguiera siendo así cuando lo reconociera, esta tarde. ¿Qué piensas de mi teoría? Todas son conjeturas. Pero al menos cubre todos los hechos. Cuando lleguen a nuestro conocimiento nuevos hechos que no puedan ser abarcados por él, será tiempo suficiente para reconsiderarlo. No podemos hacer nada más hasta que recibamos un mensaje de nuestro amigo de Norbury. Pero no tuvimos que esperar mucho para eso. Llegó justo cuando habíamos terminado nuestro té. La cabaña todavía está alquilada, decía. He vuelto a ver la cara en la ventana. Les recibiré en el tren de las 7, y no daré ningún paso hasta que ustedes lleguen. Estaba esperando en el andén cuando bajamos. Y pudimos ver a la luz de las lámparas de la estación, que estaba muy pálido y temblando de agitación. Todavía están allí, señor Holmes, dijo, poniendo su mano con fuerza sobre la manga de mi amigo. Vi luces en la cabaña mientras bajaba. Lo resolveremos ahora de una vez por todas. ¿Cuál es tu plan entonces? Preguntó Holmes, mientras caminaba por el oscuro camino bordeado de árboles. Voy a entrar por la fuerza y ver por mí mismo quién está en la casa. Deseo que ambos estén allí como testigos. Estás bastante decidido a hacer esto, a pesar de que tu esposa te advirtió que es mejor que no resuelvas el misterio. Sí, estoy decidido. Bueno, creo que tienes razón. Cualquier verdad es mejor que una duda indefinida. Será mejor que subamos de inmediato. Por supuesto, desde el punto de vista legal. Nos estamos equivocando irremediablemente. Pero creo que vale la pena. Era una noche muy oscura y una fina lluvia empezó a caer cuando salimos de la carretera principal. Y entramos en un sendero estrecho, lleno de surcos, y con setos a ambos lados. Señor, señor. Sin embargo, Grant Monroe avanzó impaciente, y lo perseguimos lo mejor que pudimos. Ahí están las luces de mi casa, murmuró, señalando un resplandor entre los árboles. Y aquí está la cabaña en la que voy a entrar. Doblamos una esquina del camino mientras hablaba,
y estaba el edificio cerca de nosotros. Una barra amarilla que caía sobre el primer plano negro mostraba que la puerta no estaba del todo cerrada, y que una ventana del piso superior estaba brillantemente iluminada. Mientras mirábamos, vimos una mancha oscura moviéndose a través de la persiana. «Ahí está esa criatura», exclamó Grant Munro. «Podéis comprobar por vosotros mismos que hay alguien allí. Ahora síganme y pronto lo sabremos todo». Nos acercamos a la puerta. Pero de repente una mujer apareció de entre las sombras y se paró en el camino dorado de la luz de la lámpara. No pude ver su rostro en la oscuridad, pero sus brazos estaban extendidos en actitud de súplica. «Por el amor de Dios, no, Jack». Ella lloró. «Tenía el presentimiento de que vendrías esta noche. Piénsalo mejor, querido. Confía en mí otra vez y nunca tendrás motivos para arrepentirte. He confiado en ti demasiado tiempo, Effie», gritó con severidad. «Déjame ir. Debo pasar. Mis amigos y yo vamos a resolver este asunto de una vez y para siempre». La empujó a un lado, y lo seguimos de cerca. Cuando abrió la puerta, una anciana corrió delante de él, y trató de impedirle el paso. Pero él la empujó hacia atrás, y un instante después estábamos todos en las escaleras. Grant Munro entró corriendo en la habitación iluminada de arriba, y nosotros entramos pisándole los talones. Era un apartamento acogedor, y bien amueblado. Con 2 velas encendidas sobre la mesa, y 2 sobre la repisa de la chimenea. En un rincón, inclinada sobre un escritorio, estaba sentada lo que parecía ser una niña pequeña. Su rostro estaba vuelto hacia otro lado cuando entramos. Pero pudimos ver que vestía un vestido rojo, y que tenía largos guantes blancos. Cuando ella se acercó rápidamente a nosotros, lancé un grito de sorpresa y horror. El rostro que volvió hacia nosotros tenía un tinte lívido de lo más extraño, y sus rasgos estaban absolutamente desprovistos de toda expresión. Un instante después se explicó el misterio. Holmes, riendo, pasó su mano detrás de la oreja de la niña. Una máscara se desprendió de su rostro, y allí estaba una pequeña niña, negra como el carbón. Con todos sus dientes blancos brillando divertidos ante nuestros rostros asombrados. Me eché a reír, por simpatía con su alegría. Pero Grant Munro se quedó mirando, con la mano apretándose la garganta. «Dios mío», gritó. «¿Cuál puede ser el significado de esto?» «Te diré el significado de todo esto», gritó la dama, entrando en la habitación con rostro orgulloso y serio. «Me has obligado, en contra de mi propio juicio a decírtelo, y ahora ambos debemos aprovecharlo lo mejor que podamos. Mi marido murió en Irlanda. Mi hija sobrevivió. ¿Tu niña?» Sacó un gran relicario de plata de su pecho. «¿Nunca has visto esto abierto?» Entendí que no se abría. Tocó un resorte y la parte delantera giró hacia atrás. Dentro había un retrato de un hombre sorprendentemente guapo, y de aspecto inteligente.
pero con signos inequívocos de ascendencia africana en sus rasgos. Ese es John Hebron, de Atlanta, dijo la dama. Y un hombre más noble nunca caminó sobre la tierra. Me separé de mi raza para casarme con él. Pero ni una sola vez mientras él vivió me arrepentí ni por un instante. Fue nuestra desgracia que nuestra única hija se pareciera a su pueblo, y no al mío. Suele ser así en tales partidos, y la pequeña Lucy es mucho más oscura que nunca lo fue su padre. Pero rubia o morena, ella es mi querida niña, y la mascota de su madre. La pequeña criatura corrió ante las palabras, y se acurrucó contra el vestido de la dama. Cuando la dejé en Estados Unidos, continuó. Fue solo porque su salud era débil, y el cambio podría haberle causado daño. Fue entregada al cuidado de una fiel mujer escocesa que una vez había sido nuestra sirvienta. Ni por un instante soñé con repudiarla como hija mía. Pero cuando la casualidad te puso en mi camino, Jack, y aprendí a amarte, temí hablarte de mi hija. Dios me perdone, temí perderte, y no tuve el valor de decírtelo. Tuve que elegir entre ustedes, y en mi debilidad me alejé de mi propia pequeña. Durante 3 años te he mantenido en secreto su existencia, pero me enteré por la enfermera, y supe que todo estaba bien con ella. Sin embargo, al final surgió un deseo abrumador de ver a la niña una vez más. Luché contra ello, pero en vano. Aunque conocía el peligro, decidí tener a la niña aquí, aunque fuera por unas pocas semanas. Envié 100 libras a la enfermera, y le di instrucciones sobre esta cabaña, para que pudiera venir como vecina, sin que pareciera que yo tenía relación alguna con ella. Llevé mis precauciones hasta el punto de ordenarle que tuviera a la niña en casa durante el día, y que le tapara la carita y las manos para que ni siquiera los que la vieran en la ventana chismorrearan. Que había una niña negra en el vecindario. Si hubiera sido menos cautelosa podría haber sido más sabia. Pero estaba media loca de miedo de que supieras la verdad. Fuiste tú quien me dijo primero que la cabaña estaba ocupada. Debería haber esperado a que amaneciera, pero no podía dormir por la emoción. Así que finalmente me deslicé, sabiendo lo difícil que es despertarte. Pero tú me viste partir y ese fue el comienzo de mis problemas. Al día siguiente tenías mi secreto a tu merced, pero noblemente te abstuviste de aprovechar tu ventaja. Sin embargo, 3 días después, la enfermera y la niña apenas escaparon por la puerta trasera, cuando corrí hacia el frente. Y ahora, esta noche, por fin lo sabes todo, y te pregunto. ¿Qué será de nosotras, de mi hija y de mí? Juntó las manos, y esperó una respuesta. Pasaron 10 largos minutos antes de que Grant Monroe rompiera el silencio, y cuando llegó su respuesta, fue una en la que me encanta pensar. Levantó a la niña, la besó y luego, todavía cargándola, le tendió la otra mano a su esposa y se volvió hacia la puerta. Podemos discutirlo más cómodamente en casa, afirmó. No soy muy buen hombre, Effie, pero creo que soy mejor de lo que me has dado crédito. Por cierto, Holmes y yo lo seguimos por el camino,
y mi amigo me tiró de la manga cuando salimos. Creo, dijo, que seremos más útiles en Londres que en Norbury. No dijo ni una palabra más sobre el caso hasta bien entrada la noche, cuando se alejaba, con su vela encendida, hacia su dormitorio. Watson, dijo. Si alguna vez te das cuenta de que estoy demasiado confiado en mis poderes, o que me estoy preocupando menos de lo que merece un caso, por favor, susúrrame Norbury al oído y estaré infinitamente agradecido contigo. Gracias por acompañarnos en la aventura de la cara amarilla. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.